sencilla. Se puede interpretar diciendo que una partícula, una determinada porción de materia, tiene la capacidad de chocar contra algo y rebotar. Eso podría decirse que es la característica de una porción de materia como partícula. Ondulatorio de esta manera. No profundizamos más allá porque no vieron ningún concepto todavía de física y tampoco los alumnos de biología siquiera vieron los conceptos de matemática necesarios para poder comprender en mayor profundidad el movimiento o estudiar en mayor profundidad el movimiento ondulatorio. ¿Estamos? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar lo tienen ustedes sus apuntes teóricos, fíjense si lo vieron, lo que publicamos ayer, ahí tienen, en la primera parte les habla del modelo atómico actual, les dice que las partículas microscópicas tienen movimiento ondulatorio y movimiento como partícula, que tienen un comportamiento dual, y de manera sencilla ustedes van a ver a ese nivel. Fíjense, yo ya les dije que las partículas microscópicas tienen un comportamiento como onda o como partícula y que también este modelo atómico actual se basa en el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ya expliqué cómo podemos decir o cómo podemos entender que una partícula microscópica tiene un comportamiento como partícula y también les expliqué qué quiere decir que las partículas microscópicas tengan un comportamiento ondulatorio. ¿Sí? Ahí tienen la definición de onda. Ahí les dice, onda es una perturbación que transmite energía a través del espacio o medio natural, ¿sí? Por el medio por el que se propaga. Y ahí tienen la fotografía que decíamos, para entender el concepto de onda de manera sencilla, nosotros recordemos lo que observamos cuando arrojamos una piedra a un estanque de agua. ¿Qué observamos? Observamos que a medida que la piedra, en este caso hay una gota de agua, penetra en el líquido, se produce un desplazamiento de la masa del líquido que genera esa onda, ¿sí? Que genera esos movimientos que nosotros logramos percibir en la superficie. ¿Por qué? Porque hay una transmisión de energía. Las ondas se caracterizan por diferentes parámetros, que son velocidad, frecuencia, amplitud y longitud de onda. Todo está en los apuntes teóricos, ¿sí? Ahora, ¿cómo definimos velocidad? Ustedes ya los definieron cuando estudiaron para el trabajo práctico número 1. Bien, la distancia que recorre un cuerpo por unidad de tiempo. Hay otras, fíjense acá, otros parámetros que caracterizan a una onda,
¿sí? Que son frecuencia, amplitud y longitud de onda. Vamos a ir definiendo cada uno. Todo, como les digo, está en los apuntes teóricos. Fíjense en que para describir un movimiento ondulatorio, nosotros podemos hacer este tipo de gráficos de una onda a través de la dirección de propagación que alcanza un valor máximo y también alcanza un valor mínimo. La altura que va desde la dirección de propagación hasta el extremo de esa curva se conoce como amplitud, o sea, hasta la cresta, y la longitud de onda lambda es la distancia entre dos puntos consecutivos iguales en una onda. Entonces acá, esto también está en los apuntes y acá también están las definiciones que también los tienen en los apuntes teóricos. Amplitud es la altura máxima de la onda a partir del centro y longitud de onda es la distancia entre dos puntos idénticos y adyacentes cualesquiera de una onda. ¿Estamos? Esas definiciones las tienen que estudiar de manera sencilla, mirando también el gráfico. Recuerden que todo esto está en los apuntes. ¿Qué es frecuencia? Frecuencia es el número de longitudes de ondas que pasan por un punto por unidad. Y las unidades de frecuencia en el sistema internacional son los hertz. Un hertz a qué es igual a un segundo a la menos 1. Matemáticamente, todo número elevado a la menos 1, ¿qué significa? Que el número está ¿dónde? O la unidad está ¿dónde? En el denominador. Por eso ponemos un segundo a la menos 1 igual a 1 sobre segundo. Y velocidad, acá lo tienen, es la velocidad a la que se propaga el movimiento ondulatorio. ¿Qué dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? Les dice que es imposible conocer de manera simultánea el lugar donde se encuentra la partícula microscópica y la velocidad a la cual se desplaza la partícula microscópica. Como no es posible conocer con exactitud dónde se encuentra y a qué velocidad se mueve, se habla de un modelo atómico probabilístico. Vamos a decir, la zona donde hay mayor probabilidad de encontrar al electrón es esta, pero no podemos decir, aquí está el electrón. Recuerden eso. Entonces, ¿cómo se fueron desencadenando diferentes análisis matemáticos a partir de las observaciones experimentales para poder determinar cuáles serán esas zonas donde hay mayor probabilidad de encontrar al electrón? Para eso se establecieron, digamos, ciertas ecuaciones matemáticas complejas que tampoco ustedes las van a estudiar a nivel de este curso y que fueron establecidas por un señor llamado Schrödinger, ¿sí? Este señor estableció o propuso una ecuación matemática cuya resolución iba a permitir decidir o determinar o proponer cuáles eran las zonas de mayor probabilidad donde se encontraban los electrones. ¿Estamos? Esta es una ecuación de onda, es una ecuación matemática compleja que ustedes no la tienen que estudiar, ¿sí? Pero ahora, la resolución que plantearon los matemáticos a esa ecuación matemática permitió conocer o establecer que las zonas donde era posible determinar o donde era posible encontrar a un electrón no eran cualquier zona del espacio que rodea al núcleo, sino que se podían establecer tomando ciertos valores numéricos, algunos de los parámetros de esa ecuación de onda. Esos parámetros que condicionan en qué zona se encuentran los electrones alrededor, o donde hay mayor probabilidad de encontrar a los electrones alrededor del núcleo, se conocen como números cuánticos.
Y entonces ahí van a hablar del número cuántico principal, el número cuántico azimutal y el número cuántico magnético. Recuerden, estos números cuánticos son parámetros que se deben cumplir para poder predecir cuáles son las zonas donde hay mayor probabilidad de encontrar a los electrones alrededor del núcleo de un átomo. ¿Cómo se llaman esas zonas de mayor probabilidad de encontrar al electrón? Se llaman orbitales atómicos. ¿Estamos? Fíjense además que a partir de la ecuación de Schrödinger, para poder resolver la ecuación de Schrödinger y poder predecir cuáles son las zonas de mayor probabilidad de encontrar al electrón, hay 3 números cuánticos cuyos valores están condicionados. ¿Por qué les aclaro que hay 3? Porque luego hay un cuarto número cuántico que también condiciona dónde se encuentra el electrón o de qué electrón estamos hablando dentro del átomo, pero que no se determina desde la ecuación de Schrödinger. Entonces, ¿qué nos permite esta ecuación de Schrödinger? Nos permite determinar la energía que posee un electrón y también las zonas de probabilidad donde es posible encontrar al electrón. ¿Estamos? ¿Por qué decimos la energía? Porque ya dijimos que todas las partículas microscópicas están en constante movimiento y cuando cualquier objeto se mueve, que despliega energía. ¿Estamos? Por eso decimos que tienen energía. Entonces, empecemos a ver qué nos indican cada uno de esos números cuánticos. Entonces, a partir de la ecuación de Schrödinger, se pudo establecer que para que esa función de onda pueda ser resuelta, había 3 parámetros que tienen que tomar valores numéricos determinados. Esos 3 parámetros reciben el nombre de número cuántico principal, número cuántico azimutal y número cuántico magnético. El número cuántico principal se representa con la letra N. ¿Y qué indica el número cuántico principal? El número cuántico principal indica el nivel de energía donde se encuentra el orbital y el tamaño del orbital. Porque nosotros dijimos que el modelo atómico actual o modelo atómico moderno dice que los electrones, o sostiene que los electrones se pueden encontrar en zonas donde hay más alta probabilidad, y esas zonas de más alta probabilidad se llaman orbitales. Entonces, el número cuántico principal indica la energía y también se relaciona con el tamaño del orbital. ¿Qué valores numéricos puede tomar el número cuántico principal? El número cuántico principal puede tomar valores de números naturales, ¿sí? Valores de números naturales como ser 1, 2, 3, hasta infinito. Esos conceptos los tienen que estudiar bien. ¿Qué indica cada número cuántico y qué valores numéricos pueden tomar? Fíjense, acá hay una fotografía que hace referencia a orbitales atómicos de tipo S. Los orbitales atómicos de tipo S representan zonas de probabilidad que corresponden a superficies esféricas. Entonces, fíjense, la primera esfera hace referencia a un orbital de tipo 1S, es decir, orbitales, un tipo de orbital atómico que está en el primer nivel de energía. Ese numerito que acompaña a la letra nos está indicando en qué nivel de energía se encuentra el orbital atómico. El segundo orbital, el 2S, fíjense, está indicando que el orbital también corresponde a una superficie esférica, pero que se encuentra en el segundo nivel de energía.
Y este último gráfico dice orbital 3s, hace referencia a que el orbital atómico es esférico, también tiene una superficie esférica, pero se encuentra en el tercer nivel de energía. ¿Qué pueden observar entonces acá? Que, fíjense, en el número cuántico principal nos indica el nivel de energía en donde se encuentra el orbital y además se relaciona con el tamaño del orbital. De observar estos dibujos, estos gráficos, ¿qué pueden decir? ¿Cuándo se hace más grande el orbital? ¿Cuando aumenta el nivel de energía o cuando disminuye el nivel de energía? Cuando aumenta, o sea, a medida que se va a un nivel de energía superior, los orbitales aumentan de tamaño. ¿Estamos? ¿Cuál es el otro número cuántico que tenemos que analizar? El número cuántico azimutal o secundario que se representa con la letra L. El número cuántico azimutal secundario del momento angular se representa con la letra L. ¿Y qué indica? El modelo, la forma de los orbitales, muy bien. El modelo atómico actual sostiene que los electrones se ubican en orbitales atómicos, que son las zonas de mayor probabilidad de encontrar al electrón, y que además esos orbitales atómicos se encuentran en determinados niveles de energía, pero también hay subniveles de energía. Entonces acá tienen lo siguiente, el número cuántico azimutal indica en qué subnivel de energía se encuentra el orbital y cuál es la forma que pueden adquirir los orbitales. Como todos los números cuánticos, tienen condicionados los valores atómicos que pueden tomar. Entonces acá, para el número cuántico azimutal, tienen que recordar que este valor numérico que puede tomar el número cuántico azimutal depende del número cuántico principal n. ¿Qué valores puede tomar L? L puede tomar valores que van desde 0 hasta n-1. Es decir, que el valor máximo que puede tomar L depende de los valores de n. ¿Cómo ejemplificamos esto? Ya está establecido que cuando L vale 0, tenemos orbitales de tipo S. Cuando L es igual a 1, tenemos de tipo P. Cuando L es igual a 2, tenemos orbitales de tipo D. Y cuando L es igual a 3, tenemos orbitales de tipo F. ¿Sí? Todo esto está en los apuntes igual, ¿no? Si por ahí quieren tomar nota, también lo pueden después ver en el archivo que está publicado en el Face. ¿Estamos? Esto también se tienen que aprender. Cuando vayan a la clase práctica, tienen que recordar bien esto. Cuando L vale 0, ¿de qué tipo de orbital estamos hablando? Cuando L vale 1, cuando L vale 2 y cuando L vale 3. Ahora, fíjense que acá decimos que el número cuántico azimutal se relaciona con la forma que tienen los orbitales en el espacio. Acá tenemos, por ejemplo, L0, L1, L2 y L3. Entonces, fíjense acá les dice, cuando L es 0 tenemos orbitales de tipo S. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Los orbitales de tipo S se ubican en el origen de un eje cartesiano y son esféricos. Fíjense, si les dicen, a ver, ¿qué forma tiene un orbital S? Es esférico. Eso ya no es que lo tienen que deducir, simplemente lo tienen que aprender. Ya lo ha deducido otra persona y nosotros hacemos uso de lo que ya está deducido. Cuando L vale 1, tenemos orbitales de tipo P. ¿Cuál es la forma de los orbitales de tipo P? Estas, lobulares. Fíjense en la diferencia.
Los orbitales S son esféricos, los orbitales P son lobulares. ¿Sí? Lobulares. Orientados sobre los ejes cartesianos. Es decir, los electrones pueden moverse en orbitales de tipo S, que serían una superficie esférica, puede estar en orbitales de tipo P, que serían estos lobulares, pero después tienen también los orbitales de tipo D o los orbitales de tipo F, ¿sí? Los orbitales de tipo D, fíjense en la forma extraña que tienen. No tienen que aprenderse de memoria cuál es el dibujito para cada tipo de orbital, menos para los D. Sí van a aplicar mucho el estudio en orbitales de tipo S y en orbitales de tipo P cuando estudiemos uniones químicas. Pero estos tipos de orbitales, los D y los F, no los tienen que estudiar de memoria. Simplemente les mostramos en las diapositivas para que vean a qué estamos haciendo referencia cuando decimos que tienen diferentes formas los orbitales atómicos. ¿Estamos? Fíjense, se ve claramente que los orbitales de tipo D son totalmente diferentes, tienen una forma totalmente diferente a los de los orbitales P y a los de los orbitales S. También son lobulares, pero distinta la orientación que tienen los lóbulos a la orientación que tienen los orbitales de tipo P. Miren los F. ¿Sí? Tienen también otra forma. Sí, pero no la tienen que estudiar, solo le mostramos. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el otro número cuántico que nos está condicionando la determinación de la zona de mayor probabilidad donde es posible encontrar un electrón? Es el número cuántico magnético M. ¿Sí? El número cuántico magnético M indica o se relaciona con la orientación que pueden tener los orbitales en el espacio. Porque como ustedes habrán visto en las figuras anteriores, tenían diferentes orientaciones en el espacio, cada uno de los orbitales P, D o F, no eran todos iguales. Por eso decimos que el número cuántico magnético indica la orientación de los orbitales en el espacio. ¿Qué valores puede tomar el número cuántico magnético? El número cuántico magnético toma valores que dependen de L. ¿Sí? Puede tomar valores desde menos L, pasando por 0 hasta más L, variando en una unidad el valor numérico. Entonces, por ejemplo, si L vale 1, menos L, ¿cuánto sería? Menos 1. ¿Y cuáles serían los valores posibles que podría tomar L? Menos 1, 0 y 1, miren. Por ejemplo, si ustedes tienen lo siguiente, si ustedes tienen que L es igual a 1, M les dice puede tomar valores desde menos L pasando por 0 hasta más L. Números enteros, o sea que van a variar en una unidad. Menos L, ¿qué valor sería? Menos 1 de matemática. ¿Sí? Entonces, M, ¿qué valores puede tomar? Menos 1 hasta que llegue a más L, que va a ser más 1, pasando por 0. Cada uno de estos números son números enteros, números que van desde menos 1 hasta más 1. ¿Cuál es? Menos 1, 0 y 1. M puede tomar 3 valores. Para este caso, puede tomar 3 valores. ¿Eso qué indica? Fíjense en que el número cuántico magnético indica la orientación de los orbitales en el espacio. Como puede tomar 3 valores, eso quiere decir que los orbitales
P, que son aquellos a los que les corresponde L igual a 1, eso quiere decir que tienen 3 orientaciones posibles en el espacio. Eso es lo que indica la cantidad de valores que puede tomar el número cuántico magnético. ¿Estamos? Sí. Si L fuera 5, mira, tendrías menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Tendrías 11 orientaciones posibles en el espacio. ¿Estamos? Pero hasta ahora solo alcanzas con L igual a 3. ¿Estamos? Ahora fíjense en acá. Si L vale 2, tenemos orbitales de tipo D. ¿Qué valores puede tomar M? Díctenme ustedes. ¿Cuántos valores son entonces? 5. ¿Eso qué quiere decir? Que los orbitales D pueden tener 5 orientaciones posibles en el espacio. ¿Estamos? Entonces, gráficamente ya lo habíamos visto, fíjense, habíamos visto esto. Cuando fuimos pasando la forma que tienen los orbitales atómicos, vimos esto para los orbitales D. Estas serían las representaciones gráficas de las orientaciones que tienen los orbitales D en el espacio. Tienen allá el primer gráfico, corresponde a un orbital D, el de la derecha corresponde a otro tipo de orbital D, el del medio a otro orbital D, y los dos últimos, los que están abajo, a otro tipo de orbital D. ¿Cuántos tipos de orbitales D tenemos? 5, porque tienen 5 orientaciones posibles en el espacio. Nosotros podríamos decir que el primer orbital corresponde al valor de m igual a menos 2, el segundo a m igual a menos 1, el otro cuando m vale 0, el cuarto cuando m vale 1 y el quinto cuando m vale 2. ¿Estamos? Así, no profundicen más y tampoco se tienen que memorizar las representaciones gráficas de los orbitales D ni los orbitales F. Ahora, yo les había comentado al comienzo que desde la ecuación de Schrödinger se establecen 3 números cuánticos que condicionan las zonas de mayor probabilidad de encontrar al electrón. Pero también les dije que iba a aparecer un cuarto número cuántico que no se determina desde la ecuación de Schrödinger, que es el número cuántico de spin. Y el número cuántico de spin se establece considerando al electrón como una partícula. Ese número cuántico de spin se representa con la letra S. ¿Y con qué se relaciona? ¿Qué indica? Se relaciona con el sentido de giro del electrón sobre su propio eje. ¿Estamos? Pero ¿qué otra cosa más es importante con el número cuántico de spin? Solamente puede tomar 2 valores, más un medio y menos un medio. ¿Estamos? Él es independiente de los valores de N, de L y de M. No es que está condicionado por los valores de los otros números cuánticos. Solo puede tomar 2 valores, menos un medio y más un medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir de los números cuánticos? Nosotros podemos decir que los 3 primeros números cuánticos están relacionados con datos que corresponden al orbital atómico. Los 2 primeros, el número cuántico principal y el número cuántico azimutal, se relacionan con la energía que tienen los orbitales atómicos.
Los tres primeros, si conocemos los tres primeros números cuánticos, podemos decir en qué tipo de orbital se encuentra el electrón y en qué nivel de energía. Y si ya conocemos los cuatro números cuánticos, podemos decir, este es el electrón del que estamos hablando. Porque en los átomos no es que hay un solo electrón, depende de su número atómico. Recuerden ustedes que vieron la semana pasada con la profesora Laura, que el número atómico Z les permite identificar a un elemento químico. Además, también ya vieron que el valor del número atómico nos indica la cantidad de protones que tiene un átomo. Y como el átomo es eléctricamente neutro, si conocemos el número atómico, ya conocemos qué cosa. El número de electrones. Como el átomo es eléctricamente neutro, si conocemos el número de protones de un átomo, ya conocemos el número de electrones. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué vimos esta parte teórica y que no es muy animosa verla de número atómico, de masa atómica y de la teoría atómica moderna? Para poder escribir lo que a nosotros o interpretar lo que a nosotros nos va a servir para poder continuar comprendiendo los temas de la asignatura. Tenemos que aprender a construir configuraciones electrónicas. ¿Qué es construir la configuración electrónica de un átomo? Es escribir en qué orbitales atómicos se encuentran los electrones de un átomo. Fíjense en esa definición, la tienen también en sus apuntes teóricos. Ahora, nosotros escribimos la configuración electrónica de los átomos en su estado fundamental o en su estado basal, es decir, el estado de menor energía de un átomo. Porque cuando ustedes irradian, por ejemplo, la materia, los átomos se excitan y ahí se pueden producir desplazamientos de los electrones de un orbital a otro. Y entonces ahí no estaríamos considerando el estado fundamental de un átomo. A nivel de este curso, solo vamos a construir las configuraciones electrónicas del estado fundamental, del estado de mínima energía de un átomo. Para construir la configuración electrónica vamos a considerar el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hammond. ¿Qué nos dice el principio de exclusión de Pauli? En un átomo, dos electrones no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. ¿Eso qué nos está diciendo? Que al menos tienen que diferir en un número cuántico. No podemos tener dos electrones distintos con el mismo número cuántico, con los mismos números cuánticos. Entonces, de manera más sencilla, podemos decir el principio de exclusión de Pauli escribiendo que un orbital puede contener como máximo dos electrones. No podemos colocar en un orbital 3 electrones, porque si colocáramos 3 electrones, van a existir 2 electrones que van a tener los 4 números cuánticos iguales. Y la regla de Hahn, ¿qué les dice? En un subnivel de energía, los electrones tienden a estar desapareados para minimizar la repulsión entre ellos. ¿Por qué? Cuando tenemos partículas con igual carga eléctrica, ¿qué pasa con esas partículas? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. En cambio, cuando tenemos partículas de distintas cargas eléctricas, ¿qué pasa con esas partículas? Se atraen. O sea, si tenemos una partícula con carga eléctrica positiva y otra partícula con carga eléctrica negativa, las partículas se atraen. Pero si tenemos una partícula con carga eléctrica negativa y otra partícula con carga eléctrica negativa, ¿qué ocurre entre ellas? Se repelen. ¿Estamos? Recuerden eso.
partículas con distinta carga eléctrica se atraen, partículas con igual carga eléctrica se repelen. Entonces, considerando estos principios, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn, ahora vamos a ver cómo se ubican o cómo podemos construir la configuración electrónica de los átomos. Para ello, podemos hacer uso de un diagrama de nivel de energía. En esos diagramas de niveles de energía ya están distribuidos los orbitales atómicos. Fíjense, tenemos en el eje de las ordenadas, colocamos energía, y luego tenemos en el eje de las abscisas la distancia al núcleo. ¿Qué es este diagrama? En este diagrama nos están indicando qué tipo de orbitales atómicos se pueden encontrar en cada nivel de energía de un átomo. En el primer nivel de energía podemos tener orbitales de qué tipo. S, ¿sí? Fíjense, recuerden esto también, que no se asusten porque ya los veo espantados a varios y varios se han levantado y se han ido. No se asusten, porque nosotros no profundizamos como si tendríamos que profundizar en ciencias exactas o en ingeniería. Nosotros hacemos uso de lo básico para poder construir las configuraciones electrónicas, que eso sí van a ser importantes para luego avanzar en la materia. Pero lo que sí necesitamos es que estudien, porque si no estudian, publicamos los apuntes para que vengan con los apuntes, ya sea que lo lean desde su celular o ya sea que lo impriman, para que vayan siguiendo la clase y para que los lean antes de venir y ya vengan diciendo, bueno, ¿qué le voy a preguntar a la profe de lo que yo no entiendo? Pero si vienen acá a sentarse, a recién buscar dónde están los apuntes, ya hasta eso han perdido la mitad de la clase. ¿Estamos? Entonces, fíjense en acá. Recuerden, los electrones dentro de un átomo se ubican en orbitales atómicos. Esos orbitales atómicos se ubican en diferentes niveles de energía. Y a su vez, también pueden existir subniveles de energía donde están los orbitales atómicos. Por otra parte, los orbitales atómicos pueden tomar diferentes orientaciones en el espacio. Eso es todo lo que hemos visto en esta parte de la teoría. Así de sencillo. Eso es lo que tiene que quedarles en claro. Que los electrones se ubican en orbitales atómicos, que los orbitales atómicos se encuentran en niveles de energía, que a su vez a veces también hay subniveles de energía donde están los orbitales atómicos, y que los orbitales atómicos tienen diferentes orientaciones en el espacio. ¿Listo? Es todo lo que hemos visto. Entonces acá, fíjense, en este diagrama de energía ya están escritos cuáles son los orbitales atómicos que se pueden encontrar en cada nivel de energía de los que puede disponer un átomo para ubicar sus orbitales atómicos y dentro de esos orbitales ubicar los electrones. Acá, fíjense, cada una de esas rayitas que representa un orbital atómico. No se van a poner a dibujar las esferas ni los lóbulos para poner los electrones. No. Hay una parte, digamos, didáctica o pedagógica que se propone de representar a los orbitales atómicos con casillas cuánticas. Lo deben haber visto algunos en la secundaria. Hablaban de casillas cuánticas. ¿Qué son las casillas cuánticas? Son representaciones de los orbitales con casillas, simplemente eso. Entonces, fíjense en acá. Supongamos, voy a hacer un solo ejemplo para que entiendan de dónde sale eso.
Supongamos que nos dicen que estamos en un átomo y que estamos analizando el primer nivel de energía. Cuando n es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que estamos en el primer nivel de energía. Cuando n vale 1, ¿qué valores puede tomar L? ¿Qué hemos dicho nosotros? Que L puede tomar valores que van desde menos L, pasando por C, puede tomar valores desde 0, perdón, yo me confundí acá, desde 0 hasta n menos 1. Eso dijimos que son los valores posibles que puede tomar L. N menos 1, ¿cuánto vale acá? N menos 1 sería 1 menos 1. ¿Cuánto sería? 0. O sea que, ¿qué valor posible puede tomar L? L puede tomar un único valor, L igual a 0. Entonces, ¿qué decimos? Si N es igual a 0, ¿qué tipo de orbital tenemos? S, ¿sí? Tenemos orbital de tipo S. Ahora, si conocemos el valor de L, también podemos conocer el valor de M. M es el que puede tomar valores que van desde menos L, pasando por 0, hasta más L. L vale 0. ¿Qué valores va a poder tomar M entonces? Menos L, ¿cuánto sería? Yo lo voy a escribir acá. Menos L sería igual a menos 1 por 0, más L sería igual a más 1 por 0. ¿Cuánto nos da menos L? 0. ¿Y cuánto nos da más L? 0. Solo podemos tener orbitales de tipo S. ¿Y cuántos orbitales de tipo S podemos tener? Recuerden que de acuerdo a la cantidad de valores que toma M, hablamos de cuántas orientaciones posibles tiene en el espacio. Acá, ¿cuántos valores puede tomar M? Uno solo, o sea que ¿cuántos orbitales S pueden tener? Uno solo. Entonces, ¿eso cómo lo representamos? Como una casillita cuántica. ¿Estamos? Como M puede tomar un solo valor, toma un solo valor, entonces eso nos está diciendo que solo pueden tener un tipo de orbital S y lo representan con una casilla cuántica. En cambio, si tuviéramos un valor de L igual a 1, ¿qué va a pasar? Si L es igual a 1, ¿qué valores puede tomar M? Menos 1, 0 y 1. ¿Cuántos valores hay acá? 3 valores. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 3 orientaciones posibles en el espacio. Es decir, que entonces, si hay 3 orientaciones posibles en el espacio, hay 3 orbitales P. ¿Cuántas casillitas representamos? 3. ¿Estamos? Y podemos decir que esta primer casilla corresponderá al valor de M menos 1, esta al valor 0 y a este al valor 1. ¿Está? Entonces, ¿qué podemos decir? Ahora sí podemos mirar ese gráfico, ese diagrama de energía y entender lo que está representado ahí. En el diagrama de energía ustedes tenían en el primer nivel de energía
una sola rayita que representaría esta casilla cuántica. ¿Y qué les está diciendo? Que en el primer nivel de energía tienen solamente orbitales 1s. En el segundo nivel de energía, fíjense ahí en los apuntes que tienen ustedes, ¿qué tienen en el dibujo? Tienen 2s y 2p, o sea, en el segundo nivel. Answer the Ahí fíjense, ustedes lo tienen también en sus apuntes. Fíjense ahí. Cada rayita está representando un orbital atómico. ¿Estamos? ¿Qué les dice este gráfico? Les dice que en el primer nivel de energía tienen orbitales de tipo S. En el segundo nivel de energía tienen orbitales de tipo S y orbitales de tipo P. En el tercer nivel de energía tienen orbitales de tipo 3s, orbitales de tipo 3p y orbitales de tipo 3d. En el cuarto nivel de energía, ¿qué nos indica el nivel de energía? El número que acompaña a la letra. En el cuarto nivel de energía tienen orbitales 4s, 4p y 4d. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para construir o para indicar cómo se distribuyen los electrones de un átomo en los orbitales atómicos de los cuales dispone? Para eso vamos a hacer uso también de la tabla periódica. Ustedes la semana pasada ya vieron que los elementos químicos se ordenan en la tabla periódica utilizando qué característica de los átomos o a partir de qué característica de los átomos se fueron ordenando los elementos químicos en la tabla periódica. ¿En orden creciente de qué? De la electronegatividad, dice su compañera. ¿Están de acuerdo o no? ¿En orden creciente de qué? ¿Quién más dice otra? En orden creciente de sus números atómicos. Fíjense en sus tablas. ¿Sí? Fíjense ahí en sus tablas periódicas. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? El hidrógeno. ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? 1. ¿Quién le continúa al hidrógeno? El helio. ¿Cuál es el número atómico del helio? 2. ¿Estamos? Ustedes en la tabla, esquemáticamente,
tienen esto. Vamos. ¿Y qué dijeron? Que las columnas que se encuentran en las tablas, ¿cómo se llaman? Lo vieron el miércoles pasado. A ver, grupos. Las columnas se llaman grupos. ¿Y las líneas horizontales cómo se llaman? Períodos. ¿Sí? Estas líneas horizontales se llaman períodos. ¿Estamos? Partamos de la base. Ahora, fíjense en que al costado de su tabla, en el costado izquierdo, les va diciendo periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, hasta el 7. ¿Qué indica eso? Si los elementos se encuentran en el primer periodo, quiere decir que disponen de un solo nivel de energía para ubicar sus electrones. Los elementos que se encuentran en el segundo periodo disponen de 2 niveles de energía para ubicar sus electrones. Los que se encuentran en el tercer nivel de energía, en el tercer periodo, disponen de 3 niveles de energía para ubicar sus electrones. ¿Entienden? Mirando la tabla, no es a la adivinanza, es mirando la tabla. Nos fijamos dónde se encuentra el elemento químico, en qué periodo, y a partir de ahí podemos llegar a inferir de cuántos niveles de energía dispone el elemento para ubicar sus electrones. Por ejemplo, si nosotros tomáramos el hidrógeno, ¿cuál es el número atómico del hidrógeno? El hidrógeno tiene número atómico 1. ¿Dónde coloco el número atómico? ¿Acá, acá, acá o acá? Acá. Bien. Ese número atómico que nos indica que el hidrógeno tiene ¿cuántos protones? Un protón. ¿Y cuántos electrones? Un electrón. ¿Por qué decimos que la cantidad de protones y electrones es la misma? Muy bien, porque el átomo es eléctricamente neutro. ¿Estamos? Ahora, ¿en qué periodo se encuentra el hidrógeno? Periodo 1. ¿Esto qué nos indica? Que el hidrógeno dispone de ¿cuántos niveles de energía para ubicar su electrón? 1. Muy bien, periodo 1 dispone de un nivel de energía para ubicar sus electrones. Miramos ese esquemita. ¿En qué orbital se va a ubicar el electrón del hidrógeno? En el 1s, en el 5s, en el 4d, en el 2p, en el 2s, ¿en cuál? En el 1s, porque siempre los electrones se van ubicando de menor a mayor energía. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? Que el hidrógeno contiene un orbital 1s y en ese orbital 1s va a colocar su electrón. Y van a tener esto. Van a tener esto, un S1. ¿Por qué se lo puse en otro color? Para que vean, la cantidad de electrones que hay en un orbital se coloca como supraíndice para el orbital que corresponda. En cambio, para indicar el nivel de energía donde se encuentra el electrón, colocamos el número delante de la letra que me está indicando qué orbital está usando el elemento químico. ¿Estamos? Entonces ustedes ahí pueden decir,
El hidrógeno tiene un electrón y lo ubica en un orbital 1s. Esa es la información que están leyendo desde esta construcción que acabamos de realizar. Vamos al helio. ¿El helio qué número atómico tiene? 2. ¿En qué periodo se encuentra? 1. ¿De cuántos niveles de energía dispone? Helio 2. Entonces, ¿dónde va a ubicar dónde ubicaría el helio sus electrones? En el orbital 1s, porque está en el primer nivel de energía, ¿sí? Está en el primer periodo, dispone de un solo nivel de energía, y su compañera dice un S2. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Un S2. ¿Ven? Esto es lo que tenemos que aprender. Todo lo que vimos al comienzo es para ubicar lo que representa esto que ustedes tienen que aprender y después tienen que interpretar. Supongamos que analizáramos al litio. ¿Qué número atómico tiene el litio? 3. ¿En qué periodo se encuentra el litio? 2. ¿De cuántos niveles de energía dispone para ubicar sus electrones? De 2. Entonces vamos al grafiquito. Primero tenemos los orbitales 1s. ¿Cuántos electrones podemos ubicar en cada orbital como máximo? 2. Entonces ponemos un S, ¿cuántos? 2. Bien. Ahí ubicamos 2 electrones, pero el litio, ¿cuántos tiene? 3. ¿A dónde vamos a ubicar el otro electrón que nos falta del litio? 2S, ¿cuánto? 2S1. ¿Entienden? Y empiezan desde abajo hacia arriba, desde menor energía hacia mayor energía. Vamos a hacer otro ejemplo. Vayan construyendo la configuración para el nitrógeno. Y ya la hacemos acá. ¿Ya lograron construir para el nitrógeno? A ver, el nitrógeno, ¿qué número atómico tiene? Fuerte, ¿cuánto es? 7. 7. ¿En qué periodo se encuentra el nitrógeno? 2. ¿De cuántos niveles de energía dispone para ubicar sus electrones? Entonces, de 2 niveles de energía. ¿En qué grupo se encuentra el nitrógeno? 15. Recuerden que cada columna es un grupo. ¿Estamos? Ahora, díctenme
electrones en los orbitales 2s. ¿Por qué no colocaron más electrones en los orbitales 1s y en los 2s? Muy bien, como dice su compañero, porque cada orbital, como máximo, puede ubicar ¿cuántos electrones? 2. ¿De acuerdo al principio de quién? Al principio de exclusión de Pauli. Yo voy a tratar de dibujar acá el diagrama de energía. Ustedes tienen energía y acá tienen distancia al núcleo. Lo voy a dibujar tal cual está ahí. Así ven. Tienen el orbital 1s, ¿qué más les dice acá? 2s. Acá arriba tienen los 2p. ¿Sí? Dibujo hasta ahí nada más. ¿Cómo más podríamos representar a los electrones? Podríamos decir, en el orbital dos electrones. Representamos con una flechita hacia arriba, otro electrón con una flechita hacia abajo. En el orbital 2s tenemos dos electrones, uno lo represento con una flechita hacia arriba, otro con una flechita hacia abajo. Tanto en el orbital 1s como en el orbital 2s los electrones están apareados. ¿Estamos? Porque ya hay dos electrones en el orbital, entonces se dice que los electrones están apareados. Ahora, ¿cómo ubicaríamos estos tres electrones en los orbitales 2p? Uno en cada casilla, dice su compañero. Uno acá, otro acá y otro acá. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿por qué? ¿Qué se tiene que cumplir? ¿La regla de quién? La regla de Hahn. ¿Qué les dice la regla de Hahn? Bien, los electrones tienden a estar desapareados, es decir, a estar separados, así lo interpreta su compañero. ¿Para qué? Para minimizar la repulsión entre ellos. Sería incorrecto, eso es lo correcto, sería incorrecto, por ejemplo, construir una configuración electrónica de la siguiente manera. Mire, esto sería incorrecto. Si ustedes hicieran 1, 2, 1, 2 y que después colocaran esto así. Esto sería incorrecto. ¿Por qué? Porque estarían apareando cuando la regla de Hahn les dice que los electrones tienden a estar desapareados. Primero se coloca uno en cada casillita cuántica y recién se vuelve a llenar la otra si tuviéramos que ubicar 4 electrones. ¿Estamos? Esto sería, y yo les pongo acá, incorrecto. ¿Estamos? Porque no se estaría cumpliendo la regla de Hahn. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos entendiendo? Construyan ahí en su cuaderno la configuración electrónica del elemento de Z igual a 23. ¿Quién es? Vanadio. Bueno, construyan.
vanadio 23. Se encuentra en el cuarto periodo, es decir, que ¿de cuántos niveles de energía dispone? 4 niveles de energía. Entonces ahora ustedes vayanme dictando cómo les queda la configuración. Un S2, 2 S2, 2 P6, muy bien, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D3. ¿Así les da? Recuerden que siempre tienen que ir completando desde el de menor energía a mayor energía. ¿Qué les está indicando esto? Que el orbital 4S, fíjense, tiene mayor o menor cantidad de energía que el 3D. Fíjense en el dibujo. El 4S tiene menor energía que el 3D. Por eso sus compañeros colocaron primero 2 electrones en el 4S y luego continuaron con el 3D. ¿Estamos? Eso se va a ver siempre que tengan orbitales D. En todos esos elementos que están en el medio de la tabla periódica, van a ver que primero se completan los orbitales S del periodo donde se encuentra el elemento y luego recién se ponen electrones en los orbitales D. Sí, ¿qué pregunta tenés, hijo? Está mal puesto en tu tabla. Por eso les hago construir a ustedes. ¿Estamos? Sí, en las tablas, en muchas tablas está mal construido. Por eso es que pedí un ejemplo de este tipo para que vean. Ahí está clarito, fíjense. Siempre vamos de menor energía a mayor energía. El orbital 4S tiene menor energía que el orbital 3D. ¿Estamos? ¿Ya han entendido entonces? Entonces, para cuando vengan a la clase práctica ya tienen que volar, ¿sí? Hay otro método. Ahora atiendan que no se van a querer asustar ahora. Hay otro modo para construir la configuración electrónica de los átomos. ¿Cuál es el otro modo con que podemos construir la configuración electrónica? Utilizando la tabla periódica. Y utilizando la tabla periódica, podemos construir una configuración electrónica abreviada de los átomos. Y entonces construimos más rápido su configuración. Pero antes de ver eso, díctenme la configuración electrónica del argón. El argón tiene número atómico 18. Perdón. No entiendo a qué valor. Perdón. Sí, esto vamos a aprender a hacer. Gracias. A ver, díctenme, mirando ese esquema, ¿cuál es la configuración del argón? Un S2, 2 P6 y 3 P6, ¿sí? ¿En qué se diferencian? Fíjense en la configuración electrónica del vanadio de la configuración electrónica del argón. Bien, tiene todos sus electrones apareados, ¿sí? Usa todos sus orbitales. Fíjense, si comparamos la configuración electrónica del vanadio con la del argón, observamos
que todo esto que escribimos para el vanadio es igual a ¿quién? Al argón. Entonces, se puede construir la configuración electrónica abreviada del vanadio de la siguiente manera. Nosotros podemos poner vanadio, corazón de argón, y omitimos escribir todo esto, y luego continuamos con lo que no está contenido en el argón, que sería 4S2, 3D3. Esto que acabo de escribir acá en azul es lo que se conoce como configuración abreviada. ¿Sí? ¿Está? Para cualquiera, pero ¿cómo puedo construir esa configuración abreviada? Mirando la tabla periódica. Fíjense, en su tabla periódica el argón ¿en qué periodo se encuentra? 3. ¿Y el vanadio en qué periodo se encuentra? 4. ¿Cómo se construye la configuración electrónica abreviada? Se escribe entre corchetes el símbolo químico del gas noble anterior al elemento en la tabla periódica. ¿Cuáles son los gases nobles? ¿Qué grupo? El grupo 18 es el grupo de los gases nobles. Entonces, el gas noble anterior al vanadio, ¿quién es? El argón. Entonces, entre corchete pongo corazón de argón. Bajo. ¿Qué periodo tenemos? Periodo 4, porque el argón está en el periodo 3. Bajo al otro periodo. ¿Qué periodo es? 4. ¿Qué orbitales comienzan a llenarse en el periodo 4? Los orbitales S. Entonces pongo 4S1 sería el potasio, 4S2, fíjense en su tabla, el calcio. Pero yo tengo que llegar a ¿quién? Al vanadio. ¿Qué orbitales se comienzan a llenar en los elementos del medio de la tabla? Los orbitales de tipo D. Entonces, D1 sería ¿quién? Terminen ustedes en la tabla. El escandio, D2, titanio y D3, vanadio. Y recordando que esos orbitales D siempre van en un nivel de energía inferior al periodo donde se encuentra el elemento químico. ¿Estamos? Ya les paso a las otras diapositivas. Ahí esto también lo tienen en los apuntes. La tabla periódica tiene dos grupos hacia la izquierda, en donde los electrones comienzan a ubicarse en los orbitales de tipo S. Los elementos que están en el medio de la tabla ubican sus electrones en los D cuando vamos construyendo la configuración electrónica. Los elementos que van desde el grupo 13 al grupo 17 y el grupo 18 inclusive ubican orbitales de tipo P, y los que están debajo de la tabla ubican sus electrones en orbitales de tipo F. Nosotros, ¿en qué tipo de elementos vamos a hacer hincapié para el estudio de las configuraciones electrónicas? En los del grupo S, en los del bloque S, en los del bloque P y en los del bloque D. Los del bloque F son más complicados para construir sus configuraciones electrónicas. Y a nivel de este curso no se va a evaluar esta parte tan compleja que es la construcción de configuraciones electrónicas de los elementos del grupo F. Entonces ahora vamos a practicar de construir configuraciones abreviadas utilizando la tabla periódica.
Fíjense, ahora, veamos, por ejemplo, para el berilio. Fíjense en el berilio. ¿En qué grupo se encuentra? 2. ¿Qué periodo? 2. Entonces, el berilio, ¿qué número atómico tiene? 4. ¿Cuál es su gas noble anterior en la tabla periódica? El helio. Entonces, para construir su configuración, ¿qué escribimos? Corazón de helio. El helio está en el primer periodo. Bajo. ¿A qué periodo bajo? Al periodo 2. Bajo al segundo periodo. ¿Qué orbitales comienzan a llenarse? Fíjense en la tablita. Los S. Entonces pongo 2S. ¿Cuántos electrones les vamos a poner al berilio en los orbitales 2S? 2. ¿Por qué 2 y no 1? Bien. ¿Por qué? Miren, el helio, ¿qué número atómico tiene? 2. Entonces, cuando ponemos corazón de helio, ya estamos poniendo acá 2 electrones. ¿Y cuántos electrones tiene el berilio? Tiene 4 protones y tiene también 4 electrones. Si aquí ya hay 2 electrones, ¿cuántos electrones tenemos que ubicarle al berilio en los orbitales 2s? 2 electrones. ¿Ven? Hagamos otro. Supongamos que tenemos el aluminio. El berilio, además, fíjense, ¿está en qué grupo? El berilio. Grupo 2. Y fíjense en que el grupo 1 y el grupo 2 te dice que son elementos de qué bloque? Del bloque S. Por lo tanto, sus últimos electrones, ¿en qué orbitales tienen que estar? S. Ahora fíjense en el aluminio. ¿Qué número atómico tiene? ¿En qué bloque está? ¿En el bloque S, en el P, en el D o en el F? En el P. ¿Sus últimos electrones en qué orbitales van a tener que estar entonces? En el P. ¿Cuál es el gas noble anterior al aluminio? Neón. Entonces, ¿qué escribimos acá? Corazón de neón. ¿Cuántos electrones tiene el neón? 10. Acá ya ubicamos 10 electrones. ¿Y el aluminio cuántos electrones tiene? 13. Nos faltan ubicar 3. ¿El neón en qué periodo está? 2. Bajo al tercer periodo, porque el aluminio está en el tercer periodo. Entonces pongo 3. ¿Qué orbitales comienzan a llenarse? S. 3s. ¿Cuántos electrones le vamos a poner al S? 2. 3s, 2. ¿Ya llegamos al aluminio? No. ¿Qué tenemos que continuar? Después del 3s, después de los S, paso para el otro lado de la tabla. ¿Qué orbitales se llenan? Los P. Entonces ponemos 3p. ¿Cuántos electrones en el orbital P? 1. Entonces ya tenemos 10 más 2, 12, más 1, 13. ¿Estamos? Un ejemplo más. ¿Borro? ¿Listo? ¿Está?
Busquen al cobalto. Sí. Sí, claro. Dependiendo del periodo en el que estás, mira, en el periodo 1 y en el 2, completás primero los S y después los P. Si estás en el 2 y en el 3, perdón, si estás en el cuarto periodo, ¿qué completás primero? Los S, los D y después los P. ¿Entendés? A ver, ya lo encontraron al cobalto. ¿Cuál es el número atómico del cobalto? ¿Cuánto? ¿En qué periodo está el cobalto? 4. Bueno, determinen su configuración abreviada. Corazón de argón, 4S2, 3D, 3D7. Muy bien, ¿sí? Fíjense en acá, tienen un elemento del cuarto periodo. Pongo corazón de argón, que es el gas noble anterior, bajo al cuarto periodo. ¿Qué se llenan primero? Los orbitales S. Luego, ¿qué se llenan? Los D. Ahí está clarito. Vos seguí el orden ese en la tabla. Empiezo con los S, sigo al D y recién a los P. Llego al 3D7 y ya adquirí la configuración del cobalto, ya no me voy al 4P. ¿Estamos? Listo con esto, con configuración electrónica. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Nosotros dijimos que los átomos son eléctricamente neutros, es decir, tienen igual cantidad de protones que de neutrones. Sin embargo, también los átomos tienen la posibilidad de formar partículas con carga eléctrica positiva o negativa, es decir, que tienen la posibilidad de formar cationes o aniones. ¿De qué depende eso? De la cantidad de electrones que un átomo puede ceder o puede ganar para formar estas partículas con carga eléctrica. Entonces, ahora tenemos que ver los conceptos de cationes o aniones. Estos conceptos también, fíjense, el concepto de electrón diferenciador, que les dice es el último electrón que se coloca en la secuencia de la configuración electrónica. Ustedes construyen la configuración electrónica y el último electrón que ubican en la secuencia de la configuración electrónica es su electrón diferenciador. En el caso del cobalto, ¿dónde están sus electrones diferenciadores? ¿En los orbitales 4s o en los orbitales 3d? ¿Cuál es lo último que escribieron? 3d. Entonces están acá, en los orbitales 3d, no en el último nivel de energía, sino en el último orbital que nosotros estamos escribiendo. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa más les habla ahí? Del conjunto de números cuánticos del electrón diferenciador que nos permite identificar al elemento químico. Yo ejemplifico para el cobalto, pero no se evalúa este concepto ni esta determinación a nivel de este curso. Sí en geología, pero ustedes no. Los orbitales 3D, si los escribimos como 5 casillitas cuánticas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, no se sabe. Tenemos 5. El número magnético, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Si nosotros representáramos los electrones del cobalto, los electrones más externos, que son los 3D, los escribiríamos aquí, lo voy a poner en otro color, escribiríamos así. Primero 1, 2, 3, 4 y 5. 6 y 7. ¿Sí? Primero recuerden colocar un electrón en cada casilla
y recién después volver y aparearlo. ¿Cuál es el electrón diferenciador del cobalto? ¿Este que está aquí o este que está aquí? ¿Cuál es el último que hemos dibujado? Este de acá. Este es el electrón diferenciador. Es el último que nosotros escribimos en la secuencia de la configuración electrónica. ¿Cuál es el conjunto de números cuánticos de ese electrón diferenciador? Fíjense, ese electrón, ese último electrón del cobalto, se encuentra ¿en qué orbitales? En los 3D. Entonces, N, ¿cuánto vale para ese electrón? 3. Tercer nivel de energía. ¿Qué tipo de orbital estamos utilizando? Orbitales de tipo D. Y para orbitales de tipo D, el valor de L es igual a 2. ¿Cuánto vale el número cuántico magnético? -1. Está en esta casillita. El número cuántico magnético, -1. ¿Y cuánto vale el número cuántico de spin para ese electrón diferenciador? Nosotros adoptamos este criterio. S igual a -1/2 cuando está el electrón desapareado. O sea, cuando hay un solo electroncito. Y adoptamos es igual a +1/2 cuando el electrón está apareado. En este caso, el electrón, ¿cómo está? Apareado. Entonces, ¿cuánto valdría su número cuántico de spin? ¿Entienden? Les muestro cómo se determina cuál es el electrón diferenciador y cómo se determinan sus conjuntos de números cuánticos. Pero esto se puede llegar a preguntar en el final, pero no se evalúa en los parciales, ni tampoco es determinante en los finales. ¿Estamos? Pero para que entiendan este concepto. Por otro lado, otro concepto importante es el concepto de electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? ¿Por qué son importantes? Los electrones de valencia son importantes porque son los que determinan las propiedades de los átomos de los elementos químicos y son los que después van a poder utilizarse para formar enlaces químicos para construir las moléculas. ¿Estamos? Fíjense en que ahí les dice electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el nivel de mayor energía de un átomo. ¿Estamos? Para el caso del cobalto, por ejemplo, ¿cuáles serían sus electrones de valencia? Los que están acá al último, los que están en los orbitales 3D y los que están en los orbitales 4S. Son los últimos, los más externos. Bueno, lo último que vemos, así ya terminamos la clase de hoy, es la formación de cationes y aniones. Porque ya hoy vieron mucha información con configuración electrónica. Fíjense ahí, para mañana estudien estos conceptos. Dijimos que los átomos tienden a ceder o tienden a ganar electrones. Si los átomos ganan electrones, se forman los aniones, que son partículas con carga eléctrica negativa. Y si los átomos ceden electrones, se forman los cationes, que son partículas con carga eléctrica positiva. ¿Estamos? Estudien para mañana bien configuraciones electrónicas, así podemos aplicar los conceptos de configuraciones electrónicas para explicar cationes y aniones. ¿Estamos? Nos vemos mañana entonces.
Hola, profesor.